Hola bellezas, ¿cómo andan? Bueno, hoy tengo dos cosas de qué hablar. Voy a dividir este video en dos partes puntuales que, como les venía hablando, como les venía pidiendo que me consulten, que me pregunten para poder volcarles toda esta información por aquí, por YouTube, que se puede hablar un poco más extendido. Voy a hablar de dos temas puntuales y uno es, creo que el más importante que va a ser este video, que es el de por qué hay veces que los bebés no vienen, no encarnan, se pierden en el camino que nosotros creemos que es normal, ¿no? De forma consciente. Y el otro es cómo llegué a obtener esta información, de dónde vino. Y me pasó algo parecido a lo que le pasó a Chico Xavier con André. Si no conocen esa historia, me pueden preguntar, les armo un video sobre esto, o pueden buscarlo en Google porque también está. El Chico Xavier era un super medium, no me estoy comparando con él igual, pero el cómo obtuve esa información es muy parecido a lo que le pasó con André, que era un espíritu que le contaba un poco qué pasaba después de la muerte. Bueno, cuando yo empecé a darme cuenta que podía recibir mensajes de seres que no estaban en este plano, me pasaron cosas muy extrañas. Así que tengo experiencias para contar 10 libros si quieren. Pero hay cosas puntuales que me enseñaron muchísimo información, me aportaron muchísima información para hacer y realizar mi trabajo aquí en la Tierra. Este hermoso trabajo de las terapias holísticas que amo con todo mi corazón y que me hace tan feliz. Pero un poco de esas historias van ingresando como en mi historia súper personal, así que me voy a estar abriendo ante ustedes en ese sentido a contarles un poco por qué. Todos tenemos guías espirituales y dentro de esos guías hay seres queridos muchas veces que forman parte como de los que nos ayudan a llevar cosas a cabo. Generalmente yo no canalizo hoy en día seres queridos, pero de vez en cuando hay mucha información importante ahí. Dependiendo el nivel en el que estén, porque del otro lado, como muchas veces he explicado en otros videos, del otro lado se sigue creciendo y llegan a veces a un nivel en el que se le puede dar mensajes que le van a servir a la persona en sí, en cuestión, la persona que recibe el mensaje del otro lado, o al medium. Y uno de estos espíritus se me presentó en mi pleno descubrimiento de que podía conocer cosas más allá, que no había forma de saberlas. Y me dijo, primero, que tenía una estatura bastante parecida a la mía. Yo no soy muy alta. Generalmente esas estaturas se me representan cuando la persona es muy joven, dependiendo si encarnó o si no encarnó. Y yo le pregunto, ¿quién sos? ¿Quién sos? Y me dice, soy tu hermano. Ahí yo dije, no, este me está rechamullando. Pero, cuestión, le digo, pero si yo no tengo hermanos. Y me dice, no llegaste a tener hermanos acá en la Tierra, pero soy tu hermano igual. El lazo se construyó igual energéticamente. Entonces le pregunté como detalles para confirmar, detalles de confirmación, para ver si lo que me está diciendo este espíritu era real. Y me empezó a decir la fecha en la que tendría que haber nacido, la fecha en la que se perdió, la fecha en la que la edad que tendría en ese momento, etc. Iba a venir después de mí. La cosa es que yo voy con toda esta información a mis viejos y le digo, che, me pasó esto, que no me están contando. No, que no sé qué, que esto no puede ser. Bien, pasa una semana y mi mamá viene y me cuenta, porque le quedó resonando la información, de que a tal edad, en determinado mes, me había dado hasta el mes en que fue, había levantado un balde muy pesado con agua y pensó que había tenido su periodo
pero fue un periodo raro porque le dolió muchísimo, 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 y ella pensó que porque no lo venía hace un par de meses, ese periodo le venía más fuerte. Bueno, quedó ahí. Ella vio como cosas extrañas, ¿no? Quedó ahí, y yo le vengo con esta información, da justo la fecha, etc. Así que ahí entendimos quién era, que existía realmente. Bueno, este ser desató muchísimas preguntas al respecto desde mi parte, con las que yo podía tener una charla así como estoy hablándoles ahora. Y en una de esas fue la pregunta: ¿por qué a veces no vienen los bebés? ¿Por qué no viniste?, le dije. Y él me empezó a contar toda la historia de qué significa el tener hermanos que no vienen, qué significa el trabajo espiritual detrás. Y miren, voy a empezar con una serie de puntos hasta llegar a como esa parte, ¿no? Pero primero tengo que dar una serie de explicaciones, que fueron un poco de las preguntas que me dejaron por Instagram, que si todavía no me siguen, les digo que mi Instagram es @exomaterapia, así que me pueden seguir, que todo el tiempo estoy subiendo información sobre estas cosas, y hay tarot interactivos y todo eso. Pero bueno, volvemos al tema. Y una de las preguntas que me hicieron en la cajita de preguntas era: ¿por qué a veces salen en las tiradas de tarot posibilidades de hijos y que después o tardan muchísimo en llegar o a veces ni vienen? Bien, ¿qué son lo de las posibilidades que un tarotista puede llegar a ver, un medium puede llegar a ver de hijos? Son realmente almas que están mirando toda la situación y que están designadas como posibilidad de encarnar en la tierra para ser hijos de los padres, ¿no? Obviamente, si vamos por una mujer, a un tarotista o a un medio le dice: tenés la posibilidad de tener 4 hijos en esta vida, o vas a tener 4 hijos en esta vida. Bueno, esas son posibilidades. Están como dando vueltas en el mundo astral, mirando toda la situación para ver si pueden encarnar. ¿Para qué encarnarían? ¿Para qué encarnamos nosotros? Para poder realizar ciertas misiones. Esas misiones pueden tener que ver con un montón de cosas, la verdad. Pueden tener que ver con cosas más materiales o con cosas más espirituales, con emociones, con formas mentales, etc. ¿Qué se necesita para que esto se dé? Se necesita que se den los condicionantes. Es decir, que cada etapa se respete, que todas las posibilidades sean realmente posibles, que estén los caminos abiertos para eso, para que el alma pueda cumplir todas sus misiones. ¿Bien? Esas misiones a veces pueden ser elegidas por el alma, a veces son por obligación, porque te toca estudiarlas y ya, como me pasó un poco a mí. Material para otro video, si quieren que les cuenten, por favor, háganmelo saber en comentarios o por Instagram, por donde sea, porque esa es otra historia también interesante. Pero puede ser medio por obligación o puede ser porque lo elige el alma, como quien elige estudiar una carrera y dice: bueno, quiero estudiar esto, se tienen que armar los condicionantes necesarios para que eso acontezca. Unos son los que te ponen los guías, los que te pone la divinidad, y otros son los que pone el alma. Es decir, para que todo eso se dé y no sea tan frustrante, se le da la posibilidad al alma de que elija ciertas cosas. Puede ser lo que sea realmente. En mi caso, y lo cuento personal porque es el que más conozco, obviamente, que yo para venir a esta vida elegí que mi papá de mi otra vida, con el que me habían quedado cosas pendientes, pero que te había mucho aprecio, sea mi papá en esta vida. Es como que mi alma sabía que me iba a poder ayudar en cosas claves. Entonces dijeron: bueno, ok, esa es una de las condicionantes. Hay más, ¿no? Hay más condicionantes. Pero ese era él como el principal condicionante. Y después, bueno, hay personas a las que las empujan al útero. Hay personas que entran fácilmente. Hay personas que van motivadas, hay personas que no. Y todo eso va construyendo el tipo de embarazo que va a tener también la persona. ¿Ok? Es como
parte de las enseñanzas de los padres, de los hermanos, de la misma alma. Hay almas, que esto es cierto, y esto lo abordan muchísimas culturas, de civilizaciones ancestrales incluso, que hablan sobre que las almas que fallecen a temprana edad son almas muy elevadas que eligen esa tarea para hacer ascender a toda la familia y comprender más cosas. Puede ser significado sobre la muerte, puede ser significado sobre la vida, sobre el disfrute, sobre el tiempo, sobre los apegos, sobre el amor incondicional, etcétera, etcétera, etcétera. Sea la razón de la muerte que sea, Eso es como muy, muy particular de esa alma. Por eso siempre hay como que analizar los casos en singular. Estoy hablando de generalidades, pero todas tienen como sus detalles, sus cláusulas, ¿no? Su letra chica. Por eso también hablo mucho de mi propia experiencia como para forma de orientarlos. Bueno, caso importante, ¿por qué se generan... ¿por qué tienen que nacer si después van a morir? ¿Por qué tienen que nacer particularmente de esa mamá o de ese papá? Bien, los que no logran reencarnar en el mismo árbol, porque esto también puede pasar, de que a veces reencarnan en el mismo árbol muy poco tiempo después. Eso es porque la misión es más familiar que otra cosa, pero dentro de lo que es los vínculos y la generación de los vínculos, hay muchos, que fue mi caso, que se generan para establecer una ayuda y una protección y un sostén desde el otro lado a las personas que están acá. ¿Vieron cuando dicen, por ejemplo, iba caminando por la calle y de repente sentí que algo me llevó para atrás y casi me chocaba un auto, y menos mal que algo me tiró para atrás, me caí, me raspé todo el cucu, pero no me pasó nada más que eso y me estaba por chocar un auto? Bueno, esos son exactamente nuestros guías protegiéndonos. A mí me pasó, por ejemplo, yo que trabajo todo en este mundo energético, es que me acuerdo como muy, muy puntual, y esto me ayudó a descubrirlo una de mis brujas preferidas, de la cual estudié un montón de cosas, que una persona que no tenía una energía muy positiva y que trabajaba mucho el mentalismo, quiso entrar en mi información, porque yo no iba diciendo a todo el mundo que era una bruja, qué sé yo, que estudiaba las energías, pero una persona conocida de esa persona sí. Entonces dijo, a ver si sos muy bruja, a ver si sos tan bruja. Me intentó leer. Algo en mi energía lo bloqueó completamente y no lo dejó entrar. Yo me sentí tan en paz, tan bien conmigo mismo y todo. Y lo que vi realmente fue que 2 ángeles se pusieron en medio con una especie de cinta o hilo y no dejaban como pasar su energía hacia la mía. Hacían como una especie de filtro. Esa persona no se percató de nada de eso, pero ni un poco. Después seguimos hablando de temas energéticos y dijo, me parece que sí sos una bruja, como medio modo de chiste. Yo después esto lo agarré, yo me reí, qué sé yo, lo tomé todo con pinzas y agarré y lo consulté. Y resulta que esa energía era justamente mi complemento ahí, o sea, mi hermano, que se había puesto conmigo, con mi energía, estableciendo una especie de filtro protector, como Hermione Granger en Harry Potter cuando hace la protección y no los ven los carroñeros en el bosque. Bueno, fue una cosa así. Entonces eso hizo que mi energía, nadie puede entrar a mi energía sin mi permiso, obviamente. Bueno, este tipo de cosas las hacen esas almas. A veces tienen que generar cierto vínculo acá en la Tierra para poder estar conectados y ayudarnos, básicamente. Esa es como la parte más mágica del asunto. Quiero saber si alguna vez les pasó esto a ustedes, algo así, que hayan sentido que alguien, un ser querido, los protege y los salva de alguna situación, o simplemente les están presentes. Cuando uno, por ejemplo, y esto se ve muchísimo en biodecodificación también, ¿por qué se tienen que tomar tan en cuenta los embarazos perdidos? ¿Por qué se tienen que tomar tan en cuenta el número de hijos? Porque todos tenemos una misión súper importante.
Todos somos súper valiosos, hayamos venido o no hayamos venido. Bien, a veces tenemos más trabajo acá en la Tierra y a veces tenemos más trabajo del otro lado. Pero es parte de lo mismo, todas las almas nos volvemos a reencontrar en algún momento. Si es que no estamos súper conectados hoy en día. Yo lo que le contaba un poco de esta alma es que cuando yo fui conociendo mis otros guías, esa alma dejó de ser imprescindible de alguna forma y se le dio la oportunidad de seguir su camino. Como siempre les recomiendo la película Nuestro Hogar de este medio, un chico Xavier, que cuenta un poco las elecciones que uno realiza para volver a encarnar. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta? Cómo a veces no se pierde eso, quedan como fuera de sitio y no pueden realizar esos aprendizajes con la sobrina de uno de los personajes principales, por ejemplo. Pero las posibilidades están, las conexiones están, esos niños son súper importantes. No es culpa de los padres para nada, casi les diría que 0% de eso. Por eso muchas veces trato como de cambiar esto de hijos perdidos, porque en realidad no es que se pierden, están, no desaparecen. Muchas veces vuelven en el mismo árbol, muchas veces tienen su misión del otro lado y uno no puede hacer más que agradecer el que nos hayan elegido también como parte de esos lazos y de esos vínculos, y a enseñarnos tanto también, de enseñarnos que no se termina acá la cosa, que se sigue del otro lado. Bien, para que este ser pudiera haberme dado todos estos mensajes, tuvo que pasar mucho tiempo para que el alma vuelva a ascender su energía y pueda conectarse con estos seres súper elevados y transmitir lo que me haya tenido que transmitir. Por eso yo conocí toda esta historia casi 19 años después de lo sucedido. Tuvo que pasar muchísimo tiempo para que el alma vuelva a realizar los aprendizajes o las etapas necesarias para transmitir ese mensaje. Así que espero que les haya súper servido. Si les quedó alguna duda, por favor, coméntenmela que yo se las respondo. Si no se las puedo responder por YouTube, se las respondo por historias de Instagram. Así que estoy para esto, para abrirme de corazón y brindarle toda esta información y traerles un poco de la paz que a mí me generó saber todo esto también. Espero que les súper sirva. Por favor, si no te suscribiste, suscríbete. Así puedo realizar los videos en vivo. Y los quiero un montón. Chau, chau.